¿Sabías que el 60% de los mexicanos al comprar una propiedad con crédito hipotecario eligen el Infonavit por desconocimiento y de esta manera pierden la oportunidad de obtener las mejores condiciones con otros bancos? En este video te lo demuestro y además te voy a platicar cuál es la manera en la que vas a poder obtener las mejores condiciones de un crédito hipotecario. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy David Rico, broker de créditos hipotecarios certificado ante la Asociación de Brokers y creador de Patrimonio Select. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un video que la verdad es bastante interesante porque vamos a hacer una comparativa entre el Infonavit y el crédito bancario. Como tú bien sabes, cuando estás buscando la opción de comprar una propiedad con crédito hipotecario, pues una de las opciones, digámoslo así, más conocidas es el Infonavit, porque se ha tenido la costumbre siempre de que el Infonavit es un crédito que prácticamente se podría decir está subsidiado por el gobierno y de esa manera es un crédito más barato. La realidad es completamente diferente. En este video lo vamos a platicar un poquito más adelante y además no te lo voy a decir, digamos, de una manera únicamente subjetiva ni a mi opinión, sino te voy a mostrar realmente todas las de amortización para que tú puedas ver esa comparativa y puedas ver realmente qué es lo que más te conviene o en qué escenarios sí te conviene más el Infonavit. Antes de pasar a esta comparativa, pues me parece importante que tú sepas quién soy yo, porque al final diría, bueno, ¿y tú quién eres para hablar de este tema? ¿No? Pues prácticamente yo te puedo decir que yo soy un broker de créditos hipotecarios certificado ante la Asociación de Brokers. Llevo más de 10 años de experiencia como broker y unos cuantos años más en un centro hipotecario en uno de los bancos principales del país, específicamente Banorte. Y esto me ha generado, la verdad, bastante experiencia en el ramo, además de que he ido mejorando y analizando cada vez mejor las opciones financieras de cada uno de los bancos, porque al final nosotros como broker trabajamos con todos los bancos y eso nos permite, pues digamos, tener una manera pues más completa o un panorama completo de todas las opciones que existen hoy en día en el mercado y de esa manera compararlas directamente unas con otras para así poderle ofrecer al cliente la mejor opción. De hecho, si tú estás buscando un crédito hipotecario y quieres que te ayude un profesional, yo con todo gusto lo puedo hacer. Nuestros servicios, de hecho, como broker no tienen absolutamente ningún costo, ya que a nosotros nos pagan directamente los bancos. De esa manera, pues tú podrías obtener este beneficio en el cual, como te comento, nuestra función específicamente es analizar tu perfil y en base a eso sugerirte cuáles serían las mejores opciones de crédito hipotecario para que puedas llevar a cabo tu trámite. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a empezar viendo tal cual primero la comparativa, vamos a ir directo al punto central para que tú veas la comparativa entre un banco y el Infonavit con tablas de amortización reales y después de eso vamos a ver cuáles son los escenarios que sí convienen para el Infonavit, porque obviamente hay ciertos escenarios y yo lo he mencionado en muchos de mis videos. ¿Cómo encuentras la mejor opción de crédito? Pues esa mejor opción de crédito no va a ser la misma para un cliente que para otro, va a ser dependiendo de lo que estén buscando. Entonces va a haber escenarios obviamente en los cuales sí te va a convenir el Infonavit y escenarios en los cuales te va a convenir más el banco. Y al final te voy a mencionar cuáles son las estrategias que yo te puedo recomendar para encontrar las mejores opciones de crédito hipotecario en el mercado. Antes de pasar a que tú veas las comparativas, vamos a dejar claro un punto que me parece muy importante y que suele ser de hecho uno de los puntos que confunden a las personas. Y es que el Infonavit tiene un plazo de crédito mayor que un crédito bancario, digamos comúnmente. El crédito bancario generalmente puede ir hasta 20 años, generalmente se maneja en 20 años. Solamente HSBC en ciertos escenarios tiene un plazo hasta 25, pero normalmente el máximo es a 20 años y el Infonavit está calculado a 30 años. Esto va a hacer de entrada que en el mismo monto de crédito el Infonavit tenga una mensualidad menor que el banco. Esto pues obviamente es como en cualquier crédito, entre menor sea el plazo, pues obviamente va a ser mayor la mensualidad y a la inversa. Sin embargo, también aquí debes de considerar que financieramente hablando, de hecho, entre menor sea el plazo es mejor. Por ese motivo, no porque el Infonavit te esté dando un plazo mayor, quiere decir que sea mejor. De hecho, te podría decir que es un poco al contrario. Entre mayor sea el plazo de un crédito hipotecario, van a ser un crédito más caro al final sumando todas las mensualidades. Esto lo vamos a platicar un poquito más adelante, no te preocupes, pero es importante que consideres ese punto porque me parece que sí es de las principales confusiones. Normalmente el cliente cuando compara las tablas de amortización del Infonavit con las del banco, lo primero que va a ver es que la mensualidad del Infonavit es más barata y por lo tanto piensa que ya es un mejor crédito nada más por eso. No es así, hay que analizar un poquito más a detalle, yo te voy a decir cuáles son los puntos que tienes que analizar y lo vamos a poder ver, digamos, de una manera pues completamente real y directa. Otro punto derivado justamente del tema del plazo es que si tú, tal cual, te metes a tu portal del Infonavit y descargas tu precalificación y tu tabla de amortización,
yo te estoy mencionando que el plazo es a 30 años. Tú vas a poder ver ahí que el plazo, aun cuando está a 30 años, vas a terminar de pagar antes tu crédito. Y esto se deriva de las aportaciones patronales subsecuentes a la contratación del crédito. Te platico muy rápidamente qué es eso. Tú, como trabajador activo del IMSS y con beneficios del Infonavit, tu patrón de manera mensual aporta a tu saldo de la subcuenta el equivalente al 5% de tu salario registrado. Estas aportaciones generalmente se ven reflejadas de manera bimestral en tu saldo de la subcuenta. Es decir, cada bimestre tu patrón aporta cierta cantidad de dinero y eso va haciendo que se vaya sumando tu saldo de la subcuenta. Ese saldo de la subcuenta tú lo vas a poder utilizar cuando compres una propiedad. Y cuando tú ya tienes ejercido el crédito, específicamente hablando del tema del Infonavit tradicional, esas aportaciones patronales subsecuentes ya no se van a sumar a ningún saldo, porque ya se utilizó el saldo de la subcuenta. Al contrario, esas aportaciones se van a ir ahora directamente al capital del crédito del Infonavit y esto va a hacer que se reduzca el plazo de pago. Por eso es que tú, cuando ves tu tabla de amortización en el Infonavit, pues aun cuando está a 30 años, generalmente no lo vas a terminar de pagar en 30 años porque porque se están recibiendo aportaciones de tu patrón. ¿Cuánto plazo se reduce? Pues la verdad es que aquí depende de muchos factores, específicamente del tema de cuánto crédito estés pidiendo y sobre todo cuál es tu salario registrado. Entre menores el crédito y mayores a tu salario registrado, pues obviamente se va a reducir un poco más el plazo. Pero la parte que quiero recalcar aquí es que este gran beneficio que se tiene, porque la verdad es que sí es un gran beneficio, no es exclusivo del Infonavit. El banco tiene un esquema que se llama Apoyo Infonavit, en donde funciona exactamente igual. Las aportaciones patronales subsecuentes a la contratación del crédito ya no se van a sumar a ningún saldo de la subcuenta, sino se van a ir directamente al capital del crédito y el impacto que va a tener en el crédito va a ser exactamente el mismo. Así como en el Infonavit se reduce el plazo, en el banco también se va a reducir el plazo. En el banco, de hecho, se podría decir que se tiene una ventaja adicional donde tú, en algunos bancos, no en todos, puedes elegir que se reduzca la mensualidad y se mantenga tu plazo, si es que quieres ir teniendo mes con mes una mensualidad más cómoda. Sin embargo, financieramente hablando y para efectos de este video, vamos a hacer las comparativas en el entendido que se reduce el plazo porque así funciona el Infonavit, entonces va a ser la manera en la que vamos a poder hacer las comparaciones de manera directa con el banco también. Dicho esto, vamos a pasar ahora sí a que veas mi pantalla, donde te voy a mostrar ciertas tablas de amortización de diferentes bancos en las cuales tú vas a poder ver tal cual ahí cómo al final terminas por pagar un poco menos en ciertos escenarios y más adelante los platicamos más a detalle. Ya estamos aquí en la computadora y vamos a comparar, como mencioné, las tablas de amortización para que ustedes lo vean así tal cual y no piensen que les estoy mintiendo. Estoy tomando números reales. Entonces, primero, vamos a considerar el hecho de que todos es por el mismo monto, 853,000 pesos en Santander. En Mifel son igual 853,000 pesos a 20 años, igual en Santander aquí está a 20 años. En el caso de Scotiabank, aquí está el monto, 853,000. No nos dice a cuántos años es aquí porque ese es en una pantalla anterior, pero deben de saber que aquí está. Y en el Infonavit, 853,000. En todos los bancos, ustedes van a poder ver que al final de la tabla viene indicado cuánto es lo que se paga, que es lo que ahorita vamos a comparar. En el caso del Infonavit, pues la verdad es que Infonavit no lo menciona. ¿Por qué? Pues no sé, debería de mencionarlo, pero no lo menciona. Sin embargo, no se preocupen porque yo hice ya aquí una tablita donde viene señalado todos los pagos para que ustedes los puedan conocer, ¿vale? Entonces, aquí viene el pago, cómo va cambiando, mismo que yo transporté aquí. Y lo consideré, lo multiplico por 12, que es el número de meses, y nos da el costo total. El costo total en Infonavit es de 1,241,000 pesos. Vamos a compararlo con el de los bancos. Específicamente, por ejemplo, en Santander, si nos vamos al final de la tablita, sumando esta columna, que es la del costo de la mensualidad, vamos a ver que es 1,192,794. En el caso de Mifel, nos vamos aquí igual a la mensualidad. Nos vamos hasta abajo, es 1,186,000. En el caso de Scotiabank, si nos vamos aquí a la mensualidad, estamos hablando que al final son 1,181,492. Como pudieron ustedes ver, en cualquiera de estas tres opciones, el costo total del crédito es más bajo que en el Infonavit. Y otro punto que igual es importante que comparemos para que ustedes vean que también es lo mismo, pues es el tema de las aportaciones patronales, que son 4,320 de manera bimestral en Scotiabank. En el caso de Mifel, 4,320 de manera bimestral. Y en el caso de Santander, igual 4,320 de manera bimestral. En el caso de Infonavit, ellos las aportaciones patronales en su tabla te las muestran de manera mensual, pero al final, si sumamos
El bimestre pues nos va a dar la misma cantidad, que de hecho no sé por qué Infonavit te las muestra de manera bimestral, cuando la realidad es que se aportan de manera bimestral. No sé por qué te las muestra de manera mensual, perdón, cuando la realidad es que se aportan de manera bimestral. Entonces, ustedes ya vieron, los montos son los mismos. En bancos donde inclusive la tasa tal vez no sería más baja que la del Infonavit, pues la mensualidad queda mejor. Y esto es porque yo ya lo he mencionado, el costo total del crédito queda mejor. Y esto yo lo he mencionado mucho, la tasa en un crédito hipotecario la verdad es que no lo es todo. Lo más importante a comparar justo es este monto de el costo total del crédito, porque al final es lo que vas a terminar tú por pagar. Como tú pudiste ver directamente en las tablas de amortización, comparándolos de una manera pues, real, directa, objetiva, sin nada de modificaciones, al final hay ciertas opciones en los bancos que van a convenir más que el Infonavit. Y ojo, esta comparativa tú podrás ver y decir, bueno, pues hay una diferencia de 100,000, 70,000 pesos. Claro, porque es un monto de crédito, la verdad es que relativamente bajo. Imagínate esta comparación en un crédito de 1,800,000, de 2 millones o hasta de 2,5 millones, pues obviamente el ahorro va a ser muchísimo mayor. Por ese motivo es importante que tú cuando estás tramitando un crédito hipotecario, y no solo lo voy a mencionar aquí directamente con el Infonavit, que busques otras alternativas, aun cuando tengas pensado realizarlo directamente con el banco porque tú ya viste que financieramente es mejor, no te debes de quedar únicamente con una opción. Siempre es importante que analices en diferentes opciones y de esa manera puedas encontrar la mejor opción que sería directamente para lo que tú estás buscando. En conclusión, digamos, de esa comparación directa, pues ya vemos que los bancos definitivamente son mejores. O sea, digamos, la pregunta que planteo en el video al inicio ya está resuelta. Obviamente es un hecho, o sea, no hay más que otra que el banco, es mejor. Los bancos son mejores que el Infonavit. Eso es una realidad. Sin embargo, también como mencioné, hay ciertos escenarios en los cuales el Infonavit va a ser mejor que el banco y a continuación te voy a platicar cuáles son esos. Un punto extra que tienes tú que considerar al momento de elegir si quieres tramitar tu crédito en modalidad Infonavit o con el banco es el tema del monto, y aquí se dividiría, digamos, en dos rubros. Una es el monto tope que tiene el Infonavit, que actualmente este monto va a estar en base siempre a las sumas, por lo tanto cada año prácticamente se actualiza. Hoy en día el monto máximo de crédito que puedes sacar en modalidad Infonavit tradicional es de 2.8 millones, poquito más de 2.8 millones. Sin embargo, la parte importante es que en el banco pues se podría decir que no hay un tope. Si tú percibes una nómina de 100,000 pesos, el monto máximo de crédito Infonavit que vas a poder obtener son de esos 2.8 millones. En el banco, con una nómina de 100,000 pesos, pues puedes recibir un crédito de 5 o 6 millones. La parte importante de recalcar es esa, que en el Infonavit si hay un tope, en el banco no. Y la otra parte también importante es que en el Infonavit normalmente siempre te van a dar un monto menor de crédito. Tu alcance con el Infonavit generalmente es menor que con un banco. Esto se deriva a que en el Infonavit tu monto de crédito va a estar en base al salario registrado, y en el banco, además de considerar tu salario registrado, van a considerar bonos, comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ese motivo, generalmente el alcance de crédito cuando tú tramitas tu crédito en modalidad Cofinavit, que ahorita voy a platicar más adelante esa, o específicamente bancario, pues casi siempre va a ser un monto de alcance mayor a lo que sería en Infonavit tradicional. Otro punto de comparación importante, o más bien no comparación, sino más bien es un punto que tú debes de tener en cuenta, es el tema del enganche. El enganche, tengo un video donde platico directamente de qué es el enganche, porque la verdad es que se genera mucha confusión. El enganche no se le paga al banco, no se le paga al Infonavit. El enganche, el video aquí te lo dejo. El enganche se le paga directamente a la parte vendedora y es un acuerdo que se da entre comprador y vendedor. Sin embargo, en lo que sí concierne, digamos, a las instituciones financieras que te dan el crédito, es el porcentaje a financiar máximo que te van a otorgar. Y en este caso, tanto el Infonavit como los bancos te van a financiar máximo el 100% del valor de la propiedad. En el caso del banco, si tu crédito fuera únicamente bancario, te van a financiar entre el 90 y el 95. Sin embargo, el hecho de que te financien el 100% también se puede realizar en un esquema de crédito Cofinavit. El esquema de crédito Cofinavit es aquel donde te van a financiar el banco una parte de crédito, el Infonavit otra parte de crédito, y el saldo de la subcuenta también te lo van a otorgar. Aquí te dejo un video donde platico muchísimo más a detalle ese producto. La verdad es que está muy bueno. Voy a tocar cierta parte de esa información un poco más adelante en este video, pero al final la verdad es que este video, si estás pensando en contratar un crédito hipotecario y tienes la opción de tramitar tu crédito Infonavit o quieres sí o sí utilizar tu saldo de la subcuenta, sin duda este video te va a ayudar bastante.
Otro punto relevante que también tienes que conocer es el hecho de que puedes hacer tu aportaciones a capital. Anteriormente en el Infonavit te puedo decir que si tú tienes un crédito que es más o menos como del 2015 hacia atrás, si tú haces aportaciones a capital te cobraban una penalización. Hoy en día, afortunadamente, ya quitaron eso. En los bancos, la verdad es que casi siempre ha estado, tú puedes hacer aportaciones extras a tu mensualidad que se van a ir directamente al capital y sin ningún tipo de penalización. Entonces, esa tampoco te podría decir que fue una comparativa porque al final en las dos opciones lo vas a poder hacer sin tema. Y ahora vamos a pasar a los dos escenarios en los cuales sí te conviene tramitar tu crédito hipotecario mediante el esquema de Infonavit tradicional. El primero sería si tú ganas menos de 15,000 pesos, si tienes un salario registrado menor a 15,000 pesos. Esto es debido a que hoy en día la tasa de crédito del Infonavit va a estar en base a una tabla, está tabulada, misma que entre menor sea tu salario registrado vas a tener una mejor tasa. Y por lo tanto, entre mayor sea, pues obviamente vas a llegar a la tasa tope. La tasa tope que maneja actualmente el Infonavit hoy en día es del 10.45. Y aquí nada más quiero hacer una pequeña mención. En el crédito hipotecario la verdad es que la tasa no lo es todo. Yo siempre le digo a todos los clientes, y eso es una realidad, tú lo pudiste ver de hecho en la tabla de amortización, hay bancos en los cuales te van a dar una tasa que no se oye tan bonita, pero que al final tiene ciertos beneficios y financieramente hablando es muy buena. Entonces, dejando claro ese punto, aún en este entendido, cuando tú ganas arriba de 15,000 pesos ya te empiezan a dar las tasas del crédito del Infonavit un poco más elevadas, en donde ya financieramente podría ser mejor tramitarlas con un banco. Pero sin duda, si tú ganas menos de 15,000 pesos registrados, sinceramente la mejor opción sería directamente con el Infonavit. Y el otro escenario es si tú tuvieras un buro de crédito, digamos, no tan bueno. En los bancos, en cualquiera, para poder tramitar un crédito hipotecario, y algunos son más estrictos que otros, debes de tener un buen buro de crédito. Es decir, no tener atrasos vigentes ni haber tenido atrasos que dejaste de pagar, quitas o acuerdos, porque es lo mismo que si no hubieras pagado. En cambio, en el Infonavit, si tú tienes un buro de crédito regular, digamos, donde ya tuviste algunos atrasos, donde tienes inclusive algunos atrasos actuales, sí te podrían llegar a dar crédito. En el banco, definitivamente no te darían crédito, o si te llegan a dar los bancos, la verdad es que ya va a ser con condiciones en tasas y mensualidades muy elevadas y tales montos muy pequeños. Ahí es donde sí te podría convenir un poco el Infonavit, porque si bien no te van a dar tu tope máximo de crédito, sí te pueden dar una mejor opción que con el banco. Entonces yo te puedo decir que si tú estás dentro de estas dos opciones, sinceramente la mejor opción es Infonavit. Pero ojo, si no estás dentro de estas dos opciones, ni le busques ni hagas nada, porque sinceramente el Infonavit no va a ser la mejor opción. La mejor opción siempre va a estar con un crédito bancario. Y ahora vamos a platicar acerca de dos mitos, porque la verdad es que estos son mitos que yo he escuchado mucho en mis clientes cuando me buscan y que yo se los platico, y por lo tanto me gustaría de una vez anticiparme y platicártelos a ti, porque es muy probable que los vayas a escuchar en algún momento. Y el primero es que el banco es un proceso más complicado, es un proceso más difícil, y la realidad es que se podría decir que es lo contrario. En temas de la obtención de la línea de crédito, ojo, sí es más sencillo el Infonavit, porque si tú quieres tramitar un crédito con cualquier banco, para que se determine la opción de crédito que te van a otorgar, tienes que ingresar ciertos documentos, cierta información, tus recibos de nómina, firmar solicitudes, el banco realiza un análisis y después de eso te van a dar cuáles son las condiciones que te aceptan. Este proceso, la verdad es que tarda más o menos entre 1 y 2 semanas. En el caso del Infonavit, ahí sí es una gran ventaja, pues el monto de crédito, como te menciono, va a estar en base a tu salario registrado. Entonces, digamos que el cálculo en el Infonavit ya está realizado. Lo único que tienes que hacer es entrar a tu portal del Infonavit, consultar tu precalificación y ahí te va a decir cuál es la cantidad de crédito que tú puedes obtener. Entonces, se puede decir que esa parte, pues sí es más sencilla en Infonavit. Sin embargo, dejando de lado ese tema, que la verdad es que no es una gran diferencia, viene la parte también que es, digamos, un poquito lo más importante, que es notaría y avalúo. A partir de ahí, el proceso es exactamente el mismo que con un banco, que con el Infonavit. Y de hecho, te podría decir que con el Infonavit suele ser un poco más engorroso y más tardado, porque el Infonavit hoy en día está pidiendo más documentos del inmueble y los que pide un banco. Entonces, de entrada, ahí son documentos que se puede tardar la parte vendedora en solicitar y que pueden llegar a tardar 2 o 3 semanas. Entonces, ya se alargó el tiempo. Y adicional, el Infonavit, para vincularlo con la propiedad, tiene que hacer una inscripción de crédito, misma que también se puede llegar a tardar en tener todo listo entre 1 y 2 semanas. Entonces, pues prácticamente el proceso en un crédito del Infonavit suele ser un poquito más engorroso y un poco más tardado. Ojo, no quiero decir que sea malo o que sea muy difícil ni nada, para nada. Simplemente el proceso requiere de algunos pasos extras que pueden hacer que se tarde un poco más el proceso. Pero lo importante de aclarar ese mito, digámoslo así, es que el crédito en el banco, sinceramente y para nada, es más complicado que el Infonavit. Y el segundo mito es que los bancos tienen letras chiquitas o condiciones ocultas, y eso es completamente mentira. Sí es una realidad que en créditos hipotecarios, pero te estoy hablando hace yo creo que más de unos 20 años,
cuando tú tramitabas el crédito, sí existían muchas condiciones que no se le hacían saber de manera tan clara a los clientes. Sin embargo, y afortunadamente derivado de varios cambios que el mismo gobierno ha realizado para que las instituciones financieras sean más transparentes, afortunadamente hoy en día los bancos, y yo creo que en cualquier crédito, no solamente hipotecario, sino personal, auto, el que sea, las condiciones ya están muy bien especificadas. E inclusive te puedo decir que están mucho más claras y especificadas que con el propio Infonavit e inclusive que con el propio Foviste. En este entendido, yo te puedo decir un ejemplo bastante claro. En un crédito hipotecario, cuando tú lo firmas, es decir, cuando ya estás en firma de escrituras, firmas las condiciones del crédito, ya sea ante el banco o ante el Infonavit. En esos momentos, el banco te va a otorgar una tabla de amortización del monto de crédito final que haya quedado. En el caso del Infonavit no te entregan una tabla. En el Infonavit, el único momento en el cual tú vas a poder obtener tu tabla es cuando descargues tu precalificación, y en ese momento ahí hay un botoncito, bueno, hay un logotipo de Adobe en donde puedes tú darle clic y se te descarga tu tabla de amortización. Pero ojo, se te descarga la tabla de amortización del monto que te apareció en la precalificación. Cuando tú hagas la inscripción del crédito, muy probablemente el monto va a ser distinto y desafortunadamente en ese momento ya no te van a poder emitir una tabla de amortización. Entonces, en realidad, cuando tú contratas un crédito con el Infonavit, pues al final no tienes manera de tú ver el desglose de pagos completo de tu tabla de amortización. Y ojo, en parte esto tiene que ver porque, obviamente, como te mencioné, el crédito está en base al salario registrado y el tema de las aportaciones. Entonces, si tu salario registrado llega a disminuir, hay una ley la cual dice que ni el Infonavit ni el Foviste te pueden descontar más del 30% de tu salario registrado. En este entendido, pues obviamente si tu salario llega a disminuir, la cantidad de crédito que te van a estar descontando va a ser menor. Y esa parte, pues obviamente también va a afectar a tu crédito, porque en lugar de que se liquidara en el plazo que estaba estipulado, pues ahora va a ser un plazo mayor. Y tal vez inclusive tú tendrías que hacer aportaciones extras por fuera para poder cubrir el equivalente a la mensualidad y que no te incremente la deuda. Pero digo, ese es otro tema que podemos hablar en otro video, porque la verdad es que está muy interesante y da para explicar muchísimo. Pero lo que debes de saber es que el Infonavit no te va a dar una tabla de amortización cuando firmes, cuestión que el banco sí. Y de hecho el banco normalmente cuando te da a dar las condiciones, literalmente te da una copia de todo ese juego en donde vas a ver tú todas las condiciones explícitas de la contratación de tu crédito. Y tú me podrás decir, oye David, pero yo sí quiero utilizar mi saldo de la subcuenta porque la verdad es una buena cantidad, así me voy a ahorrar, etcétera, etcétera. Y esto es completamente válido. Por ese motivo, y afortunadamente en el mercado mexicano, está la opción del crédito en cofinanciamiento, es decir, Cofinavit o apoyo Infonavit. Aquí me voy a detener un poquito a platicar de estos dos esquemas. Como te mencioné, tengo un video donde hablo muy a detalle del crédito del Cofinavit y adicional tengo varios videos donde platico también muy acerca del tema del apoyo Infonavit, que financieramente hablando ese es el mejor producto y yo te voy a platicar. En el tema de las opciones de crédito, como te mencioné, está la opción del Infonavit, donde prácticamente es únicamente crédito en Infonavit y el saldo de la subcuenta que tú ya tienes ahorrado. Y está el esquema del banco, en donde el cual se llama apoyo Infonavit, en donde solamente se utiliza el crédito bancario, el saldo de la subcuenta se queda congelado y las aportaciones patronales subsecuentes a la contratación del crédito se van directamente al capital, como funciona directamente también en el crédito del Infonavit. Pero se tiene la opción de combinar, digamos, esas dos opciones, porque el crédito Cofinavit se va a obtener crédito con el banco, crédito con el Infonavit y se va a utilizar tu saldo de la subcuenta. Entonces, si tú tienes un buen saldo de la subcuenta o estás buscando llegar al monto máximo posible, estás muy corto de recursos y sí o sí requieres utilizar el saldo de la subcuenta, sin duda la opción sería Cofinavit. Digo, no es lo mejor porque al final sí tienes que tomar una parte de crédito con el Infonavit y recuerda que la parte del crédito del Infonavit pues no es tan buena tal vez como podría ser con el banco, pero al menos se tiene la opción de que no sea 100% Infonavit. Ahora bien, si tú no tienes un saldo de la subcuenta realmente importante o tienes la cantidad de recursos propios suficientes para no tener que utilizar el saldo de la subcuenta, sin lugar a dudas, la mejor opción es apoyo Infonavit. Financieramente hablando, va a ser lo mejor porque va a hacer que te den las mejores, es la manera de conseguir las mejores condiciones de un crédito bancario y adicional se va a tener la ventaja de las aportaciones patronales subsecuentes a la contratación del crédito y eso va a hacer que tu crédito al final termine siendo todavía muchísimo más barato. Entonces, esas son las recomendaciones que yo te podría dar. Y tú me podrías decir, oye David, pero entonces si no utilizo mi saldo de la subcuenta, ahí se va a quedar o lo voy a perder, etcétera, etcétera. No es así. Si tú no utilizas tu saldo de la subcuenta durante tu vida laboral, cuando llegues a la edad de la jubilación, se te va a otorgar ese saldo que tengas ahorrado con la pensión, porque al final sí es un ahorro tuyo. O sea, si bien es tu patrón quien lo está aportando, al final es un dinero que te pertenece a ti. Entonces, aun cuando no lo utilices en la compra de una vivienda, por supuesto que ahí va a estar ahorrado y por supuesto que sí te lo van a entregar cuando alcances la edad necesaria. Pues ya platicamos en este video de qué opción es mejor,
ya te dije en qué momentos sí se puede utilizar el Infonavit, ciertas consideraciones, y ahora viene especificar o digamos ahondar un poco más en la manera en la cual tú puedes encontrar las mejores opciones de crédito cuando estés buscando comprar una propiedad con crédito hipotecario. La primera opción que yo te voy a recomendar es que trabajes con un broker de créditos hipotecarios, porque justamente como ya te he mencionado, nuestra función es hacer todo el análisis correspondiente para, en base a lo que tú estás buscando y a tu perfil, ayudarte a encontrar la mejor opción de crédito hipotecario. Eso, sin duda, yo te puedo decir que te va a facilitar pues que tú estés haciendo toda la chamba directamente, porque al final eso es lo que realmente realiza un broker. Y como te mencioné, no tiene ningún costo, entonces es un gran beneficio para ti como cliente el utilizarlo. Pero ahora, supongamos que no quieres utilizar un broker, no pasa nada. Estas son las consideraciones que debes de tomar en cuenta. Una de las principales recomendaciones es que no busques solamente con un banco. Hoy en día hay ciertos bancos en los cuales antes tú de ingresar el expediente y dependiendo, digamos ya, ciertas cuestiones específicamente hablando como del porcentaje a financiar respecto al valor de la propiedad, ya podríamos saber cuáles son las tasas que te van a dar y las condiciones que te van a dar, y por ende inclusive hasta podríamos realizar ya las tablas de amortización para que vieras cómo quedaría tu crédito. Sin embargo, la mayoría de los bancos no funcionan así. En algunos bancos, para que te den tu resultado, el banco previamente tiene que estudiar tu perfil y en base al perfil, que se compone de muchas cosas, van a determinar cuáles son las condiciones que te otorgan, específicamente cuál es la tasa que te otorgan y por lo tanto cuál es la mensualidad que te correspondería. Entonces, hoy en día, para poder ver cuáles son las opciones, sí o sí tienes que ingresar tu expediente. Y ante esto, la recomendación, como te mencioné, es que no trabajes únicamente con un banco y, sobre todo, no cometas el error de trabajar únicamente con el banco en el cual tú tienes tus cuentas, en el cual tú tienes tu nómina, etcétera, porque eso no va a garantizar que te den las mejores opciones. Afortunada o desafortunadamente, dependiendo cómo se quiera ver o desde qué punto de vista se vea, el hecho de que tú tengas todos tus movimientos, todas tus nóminas, todas tus cuentas con un solo banco no va a hacer que te den esas mejores condiciones. Puede haber algún banco en el cual tú nunca hayas tenido ninguna relación y ese banco, porque así están las condiciones de mercado en ese momento, sea el que te dé las mejores condiciones o las mejores opciones. Esto solamente lo puedes saber si tú ingresas tu expediente. Obviamente no se trata de que tú vayas y metas tu solicitud en todos los bancos. No, porque al final, como menciono, o sea, para esto sí o sí tendrías que tener un broker, porque el broker lo que va a hacer es, vamos a conocer ya las condiciones, yo voy a ver tu perfil, de acuerdo a tu perfil, yo lo que siempre hago con todos mis clientes es, mira, de acuerdo a tu perfil y a lo que estás buscando, yo te recomiendo estos 3 bancos. Hay que ingresarlos, porque eso sí te digo, hay que ingresarlos hasta que no se ingrese y los bancos no me den resultados, yo te podré comparar, yo te podré dar ahora sí tablas de amortización para poder hacer la comparativa. Y ese es de hecho el otro punto que yo te quiero recomendar. Cuando tú ingreses un crédito o estés buscando cuál es la mejor opción de crédito hipotecario, no te quedes únicamente en comparar el CAT ni comparar la tasa. Esos por supuesto que sí son factores buenos de referencia, pero la única manera con una certeza real de comparar cuál es la mejor opción es que analices las tablas de amortización, veas cuál es la mensualidad y sobre todo sumes todas las mensualidades. Casi todos los créditos, todas las tablas de amortización, hasta el final viene la suma de todas las mensualidades, que eso es lo que tú vas a terminar por pagar. Entonces ese debe ser uno de los factores en los cuales tú te debes de fijar para poder elegir la mejor opción de crédito hipotecario. Y otro de los factores que de hecho ya mencioné en el video, pero de igual manera me gusta mucho recalcar porque sí me gusta mucho informar a las personas, es que si tú estás pensando en tramitar un crédito hipotecario, utilices la opción de apoyo Infonavit. Financieramente es de lo mejor que existe hoy en día en el mercado. Tengo aquí un video de hecho donde platico justo por qué ahorras tanto con el apoyo Infonavit, pero lo que debes de saber es que financieramente hablando es lo mejor. Te van a dar, vas a poder acceder a las mejores condiciones con los bancos, vas a tener el beneficio de las aportaciones patronales subsecuentes a la contratación del crédito y de hecho en ese mismo video lo platico un poco más a detalle, pero debes de saber que en este producto es muy recomendable también trabajar con bancos que tengan pago creciente, porque al final si tú estás buscando la opción de un pago mensual cómodo, porque tú me puedes decir, oye, sí, David, ya vi que ya me explicaste que financieramente hablando es mejor el banco, etcétera, 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 pero a mí lo que me interesa es un pago cómodo de inicio. No te preocupes, los bancos también tienen ciertas condiciones, los bancos tienen todo cubierto. Tienen ciertos escenarios, ciertos productos en los cuales tú puedes iniciar con un pago de crédito mucho más cómodo, que claro, se va a ir incrementando año con año, pero la ventaja del apoyo Infonavit es que como tienes aportaciones extras que se van a capital, recuerda que no vas a llegar al plazo final, por lo tanto no vas a llegar a las últimas mensualidades que podrían decirse si son ya las más caras o las más elevadas. Y si tú haces aportaciones extras también, pues obviamente vas a evitarte llegar a esas mensualidades. En este video que te comento, la verdad es que ahí platico todo muy a detalle, pero con fines nada más de este video, lo que yo te menciono es que si tú estás pensando en tramitar un crédito hipotecario, busques la opción de apoyo Infonavit porque esa financieramente hablando de hecho es la mejor opción que existe en el mercado. Como conclusión de este video y ya para cerrarlo,
vamos a establecer que financieramente hablando la mejor opción siempre es el banco. Por supuesto que el Infonavit va a tener ciertos escenarios en los cuales te va a convenir más, pero al final el banco va a ser mejor. Considera que la casa de tus sueños no debe de costarte más de lo que sea necesario. Hay ciertas opciones, hay muchas opciones hoy en día en el mercado que te van a ayudar a ahorrar y literalmente cientos de miles de pesos. Y de hecho, si tú estás buscando alguna propiedad y quieres que te ayudemos, también con todo gusto lo podemos hacer. Mi equipo se encarga de eso. Con todo gusto trabajamos en toda la República. Conozco varios asesores en todos lados que créeme que con mucho gusto y con mucha certeza y profesionalismo te van a poder ayudar a encontrar la casa de tu sueño. Con esto terminamos el video, que espero la verdad te sea de bastante utilidad. Recuerda que todas las dudas, comentarios, lo que quieras comentarme, lo puedes hacer directamente en la caja de los comentarios, suscríbeme directamente a mi WhatsApp y con todo gusto te ayudo. Nos vemos en el siguiente video.